Reporte 100. Tengo en el teléfono al alergólogo, doctor Alberto Monteverde. Le agradezco mucho que esté con nosotros esta mañana. Si yo estoy al aire aquí, fue porque me puse una vacuna hace como 2 años y me sigue funcionando, doctor. Bueno, Juan Carlos, gusto en saludarte. Buenos días. Buenos días, doctor Alberto Monteverde. Doctor, ¿cómo puede diferenciar una persona entre los síntomas de un resfriado común y el coronavirus? ¿Hay manera de saber qué cosa es cada una? Ok, esa es una muy buena pregunta. Inclusive también algunas gentes meten ahí una tercera, ¿no? ¿Cómo diferenciar una alergia de un resfriado común y estos dos a su vez de una enfermedad por coronavirus? Hay que recordar que el coronavirus es uno de los virus que generalmente nos producía enfermedades de tipo gripal. Durante mucho tiempo los coronavirus alfa, gamma y delta, que son los que comúnmente atacaban a la población en general, no provocan mayor problema. Son virus que desde los años 60 se conocen, pero este es nuevo, es una zoonosis, acaba de pasar prácticamente de animales hacia el hombre y por lo tanto pues presenta algunas características un tanto diferentes. Lo más importante es que el coronavirus va a producir fiebre. Quiero realzar una cosa: cada individuo es diferente, sí, y cada proceso infeccioso es diferente. Y no es lo mismo la forma en que se comporta el coronavirus en un niño, en una persona de 40 años o en una persona de la tercera edad. Esas diferencias las hemos estado viendo según la experiencia de países como China, Italia, Corea del Sur, ¿verdad?, que han tenido estas pandemias en sus países, el tipo de pacientes que se les han complicado y síntomas que han presentado. Pero de una manera general, yo pudiera decir que la fiebre del coronavirus es una fiebre de 38 grados o más. Es decir, si alguien tiene una gripa que tiene una temperatura de 37 grados, con moco, estornudo, que le dura 3 días y que se controla relativamente bien con paracetamol, es muy poco probable que ese paciente esté siendo una enfermedad por coronavirus. Sí. Sin embargo, un paciente que empieza con una fiebre de 38 grados, ¿verdad?, que presenta tos, y al inicio es característico muy seco, pero ya con el tiempo, si el paciente persiste con esa tos y se aguanta una semana, va a empezar a ser productiva, va a empezar a ser, es decir, con moco, flimosa, pero al inicio, muy al inicio, seca totalmente, mucho dolor de garganta, eso es algo importante que decir, y a final de cuentas, los pacientes que tienden a eventualmente presentan una cosa que se llama disnea o dificultad para respirar, que sí, es decir, que al paciente le hace el aire. Entonces, curiosamente estamos hablando ayer algunos médicos que nuestros pacientes alérgicos nos los van a querer discriminar mucho, porque nuestros pacientes alérgicos todo el año traen tos, estornudo, comezón en la nariz, y pues hacen hasta crisis asmática. Ya me tocó ir a ver a una paciente en urgencias que pensaban que tenía coronavirus, pues una paciente asmática que toda la vida hace crisis de asma, ¿no? Entonces, sí, la diferenciación aquí, la clave para diferenciar con los alérgicos es la fiebre. El alérgico no tiene por qué andar teniendo fiebre, a menos que se complique con algún proceso. O sea, el alérgico que tenga fiebre tiene que sospechar de algo. ¿Le podemos pedir, doctor, que se mueva un poquito con el teléfono porque como que se pierde la señal? Sí lo hemos escuchado bien, pero se ha perdido la señal. Ahora, están circulando a través de redes sociales mensajes en el sentido de que si presentas síntomas de gripe o fiebre, no debes tomar ningún medicamento que contenga ibuprofeno, naproxeno, dexketoprofeno, analgésicos opiáceos y ácido bueno, no me va a salir. La aspirina, pues. Salicílico. Ajá. Exactamente. La aspirina. ¿Esto es cierto? Se ha visto, porque fíjate bien, Juan Carlos, ahorita lo que tenemos son experiencias prácticamente observacionales. Sí. Son situaciones que se han observado, pero que todavía falta corroborar, porque los estudios en medicina, para que podamos dar una opinión muy certera, requieren
hacer estudios serios, prospectivos, aleatorizados, a doble ciego, con una serie de cosas que en la actualidad, dada la situación urgente que está surgiendo, pues no se están llevando a cabo así al 100% esos protocolos, por lo tanto son observaciones. Y en China y en Italia sobre todo, vieron que los pacientes que se les complicaban, una característica que tenían todos en común es que habían estado utilizando ibuprofeno, ¿ok? Sí. En forma reciente y en forma constante durante los periodos de fiebre. Claro, pues eso pudiera ser una cosa que complica la infección por coronavirus o no, pudiera ser solamente una coincidencia. Sin embargo, dada la situación actual y que no tenemos todavía forma de explicar molecularmente por qué un ibuprofeno pudiera favorecer la infección del coronavirus, pues se ha decidido recomendar de preferencia que si alguien tiene fiebre, temperatura, malestar en general, evitar por el momento utilizar el ibuprofeno, ¿verdad?, el ketoprofeno, el ácido acetilsalicílico, considerando que pues son familiares, y utilizar mejor lo que sería el paracetamol o antiguo acetaminofén, en el cual hasta el momento no se ha encontrado una correlación que exista entre el coronavirus y los pacientes que se complican si están usando acetaminofén. Sí, doctor Alberto Monteverde, ¿es mito o realidad que los jovencitos de 15 años y los niños menores de 15 años y niñas no se enferman? Fíjate que dada la experiencia mundial, ¿no?, y en la actualidad con lo que van de defunciones en el mundo, y siempre que uso ese número les digo a nivel mundial, que van ya pues más de 7,000 muertos, pero a nivel mundial, no en México, ¿no?, sino si sumamos todo el mundo, ¿verdad? De esos, prácticamente la mortalidad en niños de 0 a 20 años es prácticamente cero. Cero. Ahorita no sabemos bien, porque inclusive, eso es importante, sí se infectan, o sea, sí dan positivo. Y sí inclusive contagian, algunos entonces. pueden llegar a tener síntomas, O sea, algunos pueden llegar a tener fiebre, tos, o sea, la característica de la infección por coronavirus, pero ellos rara vez se complican a nivel de que se tengan que quedar en terapia intensiva o requieran un apoyo mecánico ventilatorio. Es decir, los niños presentan un cuadro mucho más leve y no tan severo como el que presenta el adulto. El grupo vulnerable lo encontramos en los pacientes de 70 y más que tienen problemas cardiovasculares, diabetes descontrolada, obesidad, que están con cáncer o con tratamiento para el cáncer, es decir, que tienen comorbilidades. En ellos es donde se ha visto, y específicamente los que estaban utilizando antihipertensivos del tipo de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, hablamos pues prácticamente del captopril y todos los denominados en pril, en ellos, igual que con lo del acetaminofén, se ha encontrado que son los que se complican. Otra vez, no sabemos bien qué es primero, si el huevo o la gallina, si realmente esto fue por la utilización del medicamento, o realmente como ya se infectan y la infección viral en ellos se desarrolla mucho más agresivamente, pues simplemente es una coincidencia. Pero también por el momento se está recomendando, si se va a iniciar un régimen de antihipertensivo, mejor utilizar lo que serían los inhibidores del receptor de la enzima convertidora de angiotensina, que en este caso sería el losartán y todos los terminados en tan, telmisartán, en fin, ¿no? Son observaciones, Juan Carlos. Hasta este momento es difícil establecer y decir al 100% que esta situación es real. Lo único que tenemos ahorita por lo que ha sucedido son correlaciones, es decir, mira, este grupo de pacientes tenían en común esto, pero de ahí a decir que exactamente eso era lo que nos complicaba, todavía estamos lejos, pero bueno, tomando en cuenta que hay esa observación, pues se hace la recomendación. ¿Qué tan cierto es, doctor Alberto Monteverde, que el virus muere en una temperatura como la de Hermosillo? Bueno, el virus muere de por sí, sí. Inclusive en temperaturas frías, ¿no? Dura afuera una vez que cae, pues tiene la capacidad de resistir más o menos hasta 24 a 48 horas en los objetos, y puede durar en el aire, porque es lo que los estadounidenses llaman airborne, puede las partículas suspendidas en el aire durar hasta 2 horas. Esto obviamente son observaciones hechas en temperaturas, pues, casi me atrevo a decir, normales, no por no querer decir que las nuestras no son normales, pero sí, pues sí se salen mucho del parámetro.
falta ver, ¿verdad?, qué tanto nos va a ayudar, ¿no? Y esto es casi como esperar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como no pudieron avanzar los alemanes por el frío. En nosotros, pues hay cierta esperanza, pero no podemos basarnos en eso, de que el calor no le beneficie mucho, pero sobre todo nuestro calor, no el calor en general, sino nuestro calor de 40, 45 grados, no sea algo muy benéfico para la transmisión del coronavirus. Sin embargo, eso es una especulación, es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque lo basamos en observaciones con coronavirus anteriores, que ya tienen mucho tiempo aquí con los humanos, y con otros virus, cuya transmisión no es muy buena durante los periodos de calor porque disminuye el tiempo de viabilidad del virus fuera del organismo. Sin embargo, si alguien tiene coronavirus y le da un beso en la boca a otra persona, pues se lo va a transmitir aunque estemos a 50 grados, ¿no? Pero a lo que nos referimos aquí es hacia afuera, el tiempo en que las partículas pueden llegar a ser infectantes y viables fuera del cuerpo de la persona. Definitivamente las temperaturas que se manejan aquí, seguramente que va a haber algo, no sabemos qué tanto, ojalá sea mucho, ¿no? Pero no podemos basarnos y decir, bueno, ya no vamos a hacer nada porque pues vamos a esperar que haga calor. No, yo creo que las medidas deben de continuar. Algunas personas pensarán que es una medida exagerada, pero sí, pero es necesario que aprendamos de las experiencias de Italia y España, donde no llevaron a cabo las medidas a tiempo y los problemones que se les vinieron. Ahorita ustedes dirán, ay, pero en Sonora, pues si apenas hay un caso, ¿por qué tanto? Pues esto es precisamente para no estar como ellos. Claro. O sea, lo que tenemos que hacer es adelantarnos al hecho y no estar como ellos. Yo creo que lo que ha hecho ahorita el gobierno del estado, el gobierno municipal, han sido las medidas más adecuadas que pudieron haber tomado. Y miren, en tiempo así de crisis, lo importante es actuar. A veces se equivoca alguien en una medida, pero si no se hace nada, es peor. Hay que tratar de estar adelante del virus. Y yo creo que como estamos ahorita, y tengo yo la esperanza de que así es, muy probablemente, por lo menos en Sonora, no veamos el problema tan grave que han tenido en otros estados y en otros países. Pero por las acciones que se están tomando, no, si no se tomaran las acciones, pudiéramos estar ya pensando en una multiplicación de casos más fuerte dentro de las próximas semanas, porque lo que entiendo, y usted me corregirá, doctor Alberto Monteverde, alergólogo, es que a diferencia de la influenza H1N1, el COVID-19 se transmite de una manera más masiva, más rápida, tiene una velocidad mucho más veloz o más intensa. Sí, el índice de transmisibilidad de lo que es el coronavirus es más o menos alrededor de 2, un número, la R2, que nos llama que una sola persona puede llegar a infectar de 2 a 3 personas. Es decir, si yo estoy en un lugar y hay 10 personas, yo soy capaz de infectar a 3. Pero esas 3, cada una va a ser capaz de infectar a otras 3. Entonces el número exponencial se nos va de 3, 6, 9, 27... y de repente tenemos una gran cantidad de personas infectadas. Pero el otro índice es el índice de padecimiento intermedio, que es lo que dice el tiempo que pasa en que se infecta una persona para que la otra infectada aparezca también los síntomas. Ese tiempo es largo en el caso del coronavirus, tarda más o menos alrededor de 7 a 10 días. Ese índice es un índice alto, lo cual quiere decir que da tiempo hasta cierto punto a nosotros para poder, 1, hacer aislamientos, 2, hacer cuarentenas cuando sea necesario, y eso también es algo muy importante. Por eso es que se está pidiendo a todos los pacientes que cuando hay esa sospecha llamen al número que se habilitó por parte de la Secretaría de Salud, porque si alguien que realmente tiene el coronavirus aparece de la nada en los servicios de urgencias, pues esa persona evidentemente nos va a contaminar a todos los demás que están ahí. Entonces es muy importante eso, ¿no? Es muy importante hacer conciencia social. Si yo considero que tengo síntomas del coronavirus, lo que tengo que hacer es llamar al teléfono habilitado por la Secretaría de Salud. Ahí se determinará mediante la llamada telefónica si ese paciente realmente requiere que se le haga la prueba, requiere nada más quedarse en casa o si requiere presentarse a un servicio de urgencias. Ahí la diferencia sería la presencia de dificultad respiratoria. Obviamente que un paciente con falta de aire que no puede respirar, pues tiene que ir al servicio de urgencias, pero hay que llevar, ¿verdad?,
una mascarilla, pues también el cubrebocas es para los que están enfermos. Es muy importante que la gente lo entienda así, porque luego se los acaban en las tiendas, nos acaban el gel, ¿verdad? Nos acaban los cubrebocas para gente que está completamente sana y que está en su casa, y el coronavirus no anda en el aire, en el patio, que se le vaya a meter a la persona, no. Entonces, ese tipo de material lo requerimos para nuestros enfermos, lo requerimos para nuestro personal sanitario que sí está en contacto directo con el virus, y por eso es importante también que la gente no caiga en este pánico. Miren, yo creo que gran parte de esto es pensar que esto es algo que va a venir, que va a generar estragos durante un cierto tiempo y se va a ir. No, yo creo que el coronavirus es algo con lo que vamos a tener que aprender a vivir, es algo muy parecido a la influenza. El virus va a alcanzar un tope de infectabilidad en la población y luego, como cualquier otro virus, va a empezar a disminuir y se va a mantener. Ya para entonces muy seguramente tendremos una vacuna, es mucho más estable que la influenza, entonces probablemente no tengamos que vacunarnos cada año, pero vamos a tener que trabajar todos haciendo las medidas ya de siempre, que siempre debimos de haber hecho eso, lavarnos las manos llegando a casa, antes y después de ir al baño, no saludar de mano, si saludamos de mano inmediatamente también limpiarnos, o sea, una serie de cosas que con la influenza ya es suficiente para que tendríamos que estarlas haciendo. Ahorita obviamente pues lo empezamos a tener que recordar más, pero no es algo que va a acabar con la vida en la Tierra como la conocemos, está muy lejos de eso. De hecho, la mortalidad del coronavirus, si lo comparamos con otras enfermedades como el ébola, como el SARS y como el MERS, es muy baja. Lo que pasa es que como tiene ese grado de transmisibilidad tan alto, si suponemos que el sarampión es el que tiene la R más alta, que es el índice de transmisibilidad de 15, es decir, una sola persona con sarampión puede infectar a 15 personas a su alrededor, y lo comparamos con lo que sería el coronavirus, pues nos damos cuenta que sí tiene transmisibilidad alta, pero no como otras afecciones. Entonces tenemos que ponerlo en contexto. Sí es una enfermedad que tenemos que controlar, no podemos dejar que se dispare, pero tampoco es el fin del mundo. Es decir, vamos a seguir trabajando, tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a hacer cosas, pero sí ahorita la idea del distanciamiento social es disminuir la velocidad a la que se está infectando la gente. ¿Por qué? Para que no se saturen los servicios de salud, porque gran parte de la mortalidad del coronavirus es por saturación de servicios de salud. Si tú ves en Corea la mortalidad que tienen, que es de 0.6, pues es prácticamente nula la mortalidad. En cambio te vas a la mortalidad que tienen en Italia del 5%, y no es porque los italianos sean diferentes a los coreanos como humanos, sino fue la forma en que trataron la crisis. Corea tomó medidas drásticas, iniciales, importantes, como se están haciendo en México, y Italia, España, Francia, pues de alguna otra manera pensaron que esto era una gripa nada más así, y sí es cierto, es una gripa nada más así a la mayor parte, pero si de repente surge una gran cantidad de gente que requiere terapia intensiva, no existe ningún país, y mucho menos México, que esté preparado con servicios de terapia intensiva para tanta gente. Claro. Eso es imposible. Entonces, la idea del distanciamiento social, la gente no lo tiene que ver con un apocalipsis, es solamente para disminuir la velocidad de contagio, nada más. Claro. Y para evitar que esto se nos vaya a disparar. Pero no es ni el fin del mundo, ni es el fin de la sociedad como la conocíamos, no tenemos que andar haciendo compras de pánico, eso no tiene ningún sentido. Doctor Alberto Monteverde, muchas gracias por tomar esta llamada. Estaremos en contacto. Claro que sí, Juan Carlos, que estés muy bien. Igualmente, es el alergólogo Alberto Monteverde. Reporte 100.